Buen día. Esta vez nos pidieron que iniciáramos con un tema que se presume ustedes no han visto hasta la fecha. Pero nos pidieron especialmente hablar de la experiencia mexicana, el estado de bienestar y la experiencia neoliberal. Se presume que son dos etapas muy diferentes del desarrollo del país. Y se presume así porque así lo son, de hecho. Lo tendríamos que ver. ¿Por qué decimos esto? Antes que empezar a hablar de estas etapas para México, tendríamos que definir un concepto del Estado, del gobierno y de administración pública. De otro modo es muy difícil tomar el hilo de las ideas, porque hablar de estado de bienestar es hablar de todo un periodo en donde tenemos participación del Estado en la economía y pues un quehacer de gobierno y de administración pública muy especial en el sentido de que se trata de que el Estado interviene con recursos públicos en el desarrollo del país, y en el otro extremo tenemos que el Estado deja de intervenir en estos mismos términos, y al intervenir en otros términos los resultados son diferentes. Entonces la inquietud para todos es precisamente saber por qué son diferentes, ¿no? Pero sin un concepto del Estado, sin un concepto del gobierno, sin un concepto que dé fundamento a lo que vamos a comentar, es difícil tomar el hilo de las cosas, ¿no? Como sea, el Estado no es un ente ajeno al ajetreo ordinario de la vida social, sino que es este mismo ajetreo de la vida social en su quehacer cotidiano, ese quehacer que nos lleva a ganarnos la vida y a vivir en armonía y en concordia unos con otros, en un rumbo que quizá no tenemos plenamente prefigurado, pero tiene que ver con el bienestar, con la preservación de la existencia misma, ¿no? Y en ese caso, si este es el concepto de Estado que vamos a tener como plataforma para la argumentación, tenemos que hablar de gobierno. ¿Por qué tenemos gobierno? ¿Qué diferencia hay entre gobierno y Estado? Podríamos decir a este respecto que Estado es ese estatus social que espontáneamente alcanza cualquier comunidad, grupo o conglomerado social, conglomerado de familias, que se organizan espontáneamente para explotar los medios que ofrece la naturaleza para la vida de todos. Pero esta misma espontaneidad conduce a condiciones de caos, podríamos decir así, en determinado momento, porque los intereses individuales puede ser que aparezcan contrarios entre sí, ¿no? De tal manera que, como dice Thomas Hobbes, esto se convierte en una lucha de todos contra todos, ¿no?
Y esa lucha a lo largo de siglos, de milenios quizá, ha sido característica de la organización social. Hoy llega un momento en la historia en la que tal parece que se toma conciencia de que es posible un pacto social que, si no garantiza, sí conduce a la posibilidad de concordia y de orden, de tal manera que puedan todos plantearse la posibilidad de un futuro mejor, colaborando unos con otros. Esto pues resulta ser en cierto modo utópico, pero como ingrediente teórico puede servir a todos, a cualquiera, como para establecer un parámetro a partir del cual podríamos interpretar por qué es necesario precisamente el orden social, ¿no? Buena parte del derecho moderno se fundamenta en esta aspiración, pues, por el orden, ¿no? Ese ordenamiento social. El derecho, en principio, es esto: ordenamiento social. Las constituciones políticas tienen en su contenido esta aspiración. Bueno, podríamos decir que esto quizá pudo haberse diseñado e instalado o implementado desde muchos siglos atrás. Pero ocurre que a partir del siglo XVII inicia también espontáneamente una etapa en la cual la teoría política nos lo dice así: es posible prefigurar un orden social que aglutine los intereses de los distintos individuos y de los distintos grupos de individuos, como si se tratara de un acuerdo, ¿no?, que asumen con esa finalidad de alcanzar la concordia, y con fundamento en esto, la estabilidad, y con fundamento en esto, aspiraciones de bienestar para todos. Esto está en la teoría, pero en el fondo, y como trasfondo, de hecho existen fuerzas productivas sociales, ese mismo quehacer del que hablábamos antes, que hacen posible pensar en estos términos. El materialismo histórico nos enseña como teoría que hay fuerzas productivas sociales que conducen precisamente a pensar en esta aspiración de concordia. Y estas fuerzas productivas están conformadas por aquel quehacer que comentábamos de toda la sociedad, produciendo y distribuyendo bienes y servicios para el consumo. La forma en que se producen y se distribuyen ha cambiado a partir del siglo XVII, quizá desde antes, pero empieza a ser predominante a partir de ahí. El desarrollo de los mercados es característico de este arranque del cambio de la forma de producir y de distribuir los bienes y servicios producidos para el consumo. Si analizamos la economía mundial a partir del siglo XVII, partiendo de Inglaterra,
que es el país que originalmente se identifica como el arranque de la industrialización, en el siglo XVII ya había alcanzado un grado de desarrollo tal que pudo modificar la forma de organizar el poder público. Hasta allí prevaleció una aristocracia de régimen absolutista que fue rompiéndose gradualmente precisamente por el desarrollo de estas fuerzas productivas. Y en su momento, precisamente los aparatos de poder, tanto eclesiásticos como laicos, llegan a un estado de dependencia precisamente de estas fuerzas productivas novedosas, que ellos mismos quedan involucrados en el proceso, como parte interesada incluso del desarrollo de estas fuerzas productivas y sus resultados, en la medida en que los beneficia. Pese a las resistencias que opone precisamente el poder público, se ve obligado a admitir que es necesario que alcancen este desarrollo las fuerzas productivas. Esto ocurre en Inglaterra, no ocurre quizá todavía en el resto de Europa y del resto del mundo, ¿no? Pero sí se gesta durante el siglo XVIII en Europa una serie de condiciones, tanto ideológicas como culturales y también de modificación de estas fuerzas productivas, que a finales del siglo XVIII en Francia ocurre una revolución, como un estallido violento de toda la sociedad para propiciar un cambio radical en las formas de gobierno, ¿no? A este respecto de formas de gobierno, hemos de partir de que la teoría clásica, la teoría política clásica, nos dice desde Platón y Aristóteles que aparecen como monarquía, como aristocracia y como democracia. Coincide esto con las categorías lógicas del gobierno de uno, del gobierno de varios o del gobierno de todos. Bueno, pues esto quizá es una plataforma teórica para comprender, porque tiene un fundamento epistemológico que convence, ¿no? Porque existe lo uno, lo vario y lo múltiple, ¿no? Y en ese caso, si lo llevamos al plano de la ciencia política, diremos que efectivamente ha ocurrido en la historia el gobierno monárquico de uno solo, el aristocrático de varios y el democrático de muchos o de todos, ¿no? Todos con las imperfecciones que derivan precisamente de aquellos intereses encontrados de que hablábamos al principio, porque cada individuo enfrenta el mundo para ganarse la vida de una manera distinta y siempre pensando en que ha de preservar su vida, ¿no? En ese caso, podemos todos estar de acuerdo en que viviendo en comunidad, lo más seguro es que pretendamos arrebatar al prójimo lo que es del prójimo, ¿no? Y el prójimo pues tampoco quiere ser arrebatado y aparece el conflicto, ¿no? Este conflicto es el que se trata de evitar, y estas formas clásicas de gobierno que hemos
aquí prefigurado no garantizan la armonía social. Los teóricos del siglo XVIII entonces, a partir de la experiencia del desarrollo de Inglaterra, y particularmente a partir de los textos que escribió John Locke, unos tratados sobre el gobierno civil, que rompen definitivamente con la concepción hasta allí, aquella de que justificaba precisamente la monarquía como la mejor forma de gobierno, o si no la mejor, la que había estado vigente durante siglos, ¿no? Que si se trataba de corregir las deficiencias de esta forma de gobierno, pues habría que hacer este pacto social, justificando y legitimando precisamente la monarquía absoluta, ¿no? Pero como decíamos, la fuerza social, la fuerza productiva social, modifica por ella misma precisamente aquello que da fundamento a la monarquía. Y la monarquía, a su vez, parece no poder ya ir en contra de esto, ¿no? De esta tendencia, porque ha quedado envuelta precisamente en esta corriente y no le queda más remedio que involucrarse. Y en este involucramiento se fortalecen las condiciones sociales, políticas y económicas para un cambio gradual, no radical, de la forma monárquica de gobierno. Quizá por eso transcurren todavía 100 años antes de que en Francia ocurra la Revolución Francesa, ¿no? Mencionamos a los teóricos del siglo XVIII, partiendo de John Locke, y estos teóricos, particularmente Montesquieu, nos ilustran, vamos a decirlo así, nos ilustran, porque él pertenece a la Ilustración, en el sentido de que para tener concordia, esa concordia que buscamos tanto, hay que fusionar esas tres formas de gobierno, porque no se pueden suprimir unas por otras, pero es posible fusionarlas. Monarquía con aristocracia, con democracia, fusionadas nos dan la república. Inicia así el concepto de república.